Hola, este es el video del segundo experimento del Laboratorio Acústica Ambiental, que consiste en la caracterización de un micrófono. Los objetivos que debemos cumplir para poder caracterizar el micrófono será obteniendo la respuesta en frecuencia del micrófono y su tipo de directividad. Básicamente un micrófono es un transductor, es decir, convierte un tipo de energía en otra, en este caso las vibraciones producidas por una membrana las convierte en señales de voltaje amplificado de acuerdo a su tipo de frecuencia. Y la directividad, por su parte, es la sensibilidad que tiene el micrófono a partir de la orientación con respecto a la fuente de sonido. Ahora les hablaremos sobre la metodología a seguir en el experimento número 2. Para la realización de este experimento se utilizó un amplificador de audio, un parlante, un generador de señales, un micrófono y protectores auditivos. También se utilizó la aplicación Sound Analyzer para conectar el micrófono. Antes de realizar las mediciones es importante calibrar el sonómetro del celular. Para ello se siguieron los siguientes pasos. Primero se conectó el micrófono al celular y con la fuente omnidireccional se emitió un ruido rosa de menos 35 dB. Y se comparó estas mediciones con el sonómetro profesional. El experimento se dividió en dos partes. Para una primera parte se midió la saturación y el enmascaramiento del ruido de fondo. Para esta primera parte fue necesario medir el ruido de fondo a 1 metro de la fuente. Luego, a la misma distancia de la fuente y utilizando el ruido rosa, se varió el volumen del ruido y se midió el nivel de presión sonora equivalente. Para ello se tenía el equipo apagado y luego se prendía. Para cada medición se aumentaron 10 dB, se midieron 30 segundos por cada volumen aumentado y se realizaron 6 mediciones. Como precauciones experimentales, se utilizaron los protectores auditivos. En la segunda parte se midió la directividad y la respuesta en frecuencia. Para estas mediciones se rotó el micrófono 8 veces utilizando el mismo volumen. Y ahora vamos con los resultados y análisis. Recalcamos que el micrófono usado fue el modelo IMM6, que según el fabricante tiene una saturación a los 120 decibeles y es omnidireccional en la directividad. El ruido de fondo de la sala era de 35 dB, por lo que empezamos a medir a los 50 y encontramos una saturación a partir de los 92-93 aproximadamente decibeles. Para la directividad del micrófono ocupamos un mismo nivel de sonido y para diferentes orientaciones del micrófono con respecto a la fuente eh, vimos los promedios y a partir del promedio graficamos en este diagrama polar, donde vemos que para el grado 45 se ve una pequeña perturbación, esto debido a la mesa y computadores que en esa dirección obstruían en el experimento, pero sigue viéndose a grandes rasgos como un micrófono omnidireccional. Para la respuesta en frecuencia decidimos hacer una comparación. El gráfico de la izquierda es lo que entrega el fabricante para diferentes niveles de frecuencia, a varios en realidad, con respecto a 1 kHz. Eh, como, como los decibeles se ven en escala logarítmica, lo que se hace básicamente es restarlo y ver cuántos decibeles se ganan con respecto a un decibel. En el gráfico de la izquierda se puede ver que los que están cercanos a 1 son en su mayoría los de menor frecuencia, lo que quiere decir que tiene mayor sensibilidad a partir de esas frecuencias que en otras. Y se puede ver una bajada a -1, -1.5, en la frecuencia mucho más baja y también en las frecuencias mucho más altas, que es donde se pierde sensibilidad del micrófono. A la derecha se encuentra lo que obtuvimos nosotros. Esto debido quizás a la sala donde se hizo las mediciones. La frecuencia en 1 kHz fue la más alta de todas. También obtuvimos un promedio a partir del tiempo y la respuesta en frecuencia de 1 kHz era de 72.5 decibeles. Con respecto a este valor, los demás valores se disparaban a mucho mayores,
sobre todo a partir de los 125 Hz para abajo y a partir de los 8000 Hz eh, hacia arriba. Eh, Aquí pueden haber bastantes cosas que comentar. Una puede ser que la gran diferencia de sensibilidad, la sensibilidad que se pierde en este micrófono que utilizamos en el experimento puede verse a, todo el tiempo que ha estado en uso, la humedad que haya recibido, el polvo, golpes. Entonces, por eso, con respecto a quizá un micrófono nuevo o un micrófono que quizá en el caso del fabricante se midió en una cámara especializada para mitigar los rebotes de ruido, eh, por eso se obtiene una diferencia tan grande con respecto a esa referencia. Eh, Podemos ver, en todo caso, que a partir de los 160 Hz hasta los 2500, la diferencia de la pérdida de sensibilidad no es muy grande, por lo que concluimos para caracterizar el micrófono, que a esa frecuencia responde mejor el micrófono. Podemos concluir que obtuvimos una caracterización del micrófono IMM6 a partir del laboratorio que no era como una cámara anecoica que tenía objetos que hacían rebote del sonido, pero se pudieron observar la saturación del micrófono a los 92 decibeles aproximados, la directividad, que omitiendo los objetos del laboratorio se puede ver que es omnidireccional, igual como lo establece el fabricante, y la respuesta en frecuencia se ve una menor pérdida de sensibilidad de medición de decibelios cercanos, con frecuencias cercanas a 1 kHz. Se recomienda para las siguientes mediciones poder estar en una cámara anecoica o con un micrófono más nuevo para obtener quizá mejores sensibilidades para la respuesta en frecuencia.